Imagina una tormenta que no solo sacude el cielo, sino también tu bolsillo, que hace que el precio del combustible suba como una ola imparable mientras tu salario se vuelve cada vez más ligero. Esa tormenta ya está girando sobre nosotros, y sus tres vientos principales son la inflación, el petróleo y el dólar. Si no sabes por qué se están alineando, podrías quedar atrapado en la próxima ola de crisis. Quédate conmigo hasta el final y descubriremos juntos cómo protegerte antes de que el 2026 toque a tu puerta. Hola, soy y bienvenido al canal donde desmenuzamos los grandes movimientos de la economía global. En los últimos años hemos vivido una pandemia que paralizó al mundo, una recuperación que parecía ininterrumpida y ahora nuevas tensiones que ponen a prueba la estabilidad de nuestras finanzas. La gran pregunta que nos ocupa hoy es ¿cómo interactúan la inflación, el precio del crudo y el dólar para crear una tormenta que podría sacudir al planeta entero en 2026? Primero, vamos a entender qué es la inflación en la actualidad. La inflación es el aumento generalizado y sostenido de los precios, lo que significa que con la misma cantidad de dinero puedes comprar menos cosas. Piensa en el pan de cada mañana o en el precio de la gasolina. Si ayer pagabas $2 y hoy cuesta $2.50, esa diferencia es inflación en acción. Desde 2022 hasta 2025, los índices de precios al consumidor en Estados Unidos, la Unión Europea, Brasil e India han mostrado una desaceleración, pero siguen por encima de los niveles que consideramos cómodos. En Estados Unidos, por ejemplo, la inflación se quedó alrededor del 5% al final del año pasado, mientras que en la Unión Europea rondó el 4.5%. En Brasil y en la India, los números fueron ligeramente menores, pero igualmente preocupantes. ¿Qué está impulsando esa presión de precios? Por un lado, las cadenas de suministro todavía se recuperan de los cuellos de botella provocados por la pandemia. Los puertos, los camiones y los trenes siguen trabajando a capacidad reducida, lo que eleva los costos de transporte y, en consecuencia, los precios al consumidor. Por otro lado, muchos gobiernos aplicaron políticas fiscales expansivas para sostener el consumo, inyectando dinero al mercado, y sin una contracción de la demanda, eso también alimenta la subida de precios. Además, la demanda reprimida después de años de restricciones ha creado un impulso adicional que los productores todavía están tratando de satisfacer. Esto es solo la superficie del sistema. Si quieres entender cómo se mueven realmente los hilos de la economía, quiénes son los verdaderos disruptores y cómo dominar el juego, suscríbete a Mercado Revolucionario y activa la campanita. Lo que vamos a revelar cambiará tu forma de ver el dinero. Ahora bien, aunque la tendencia parece estar bajo control, cualquier shock externo puede desbalancear rápidamente estas expectativas. Imagina que el precio del crudo sube un 30% en solo 6 meses. Esa subida se traduciría en un aumento de la inflación al menos del 5% en Estados Unidos, porque el combustible y la energía son parte esencial de la cesta de consumo. Ese escenario no es una fantasía lejana, es una posibilidad real que debemos tener en cuenta. ¿Y tú? ¿Has notado que tus gastos mensuales aumentan más rápido que tu sueldo? Cuéntame en los comentarios cuál ha sido tu mayor sorpresa de precios este año. Me encantaría saberlo. Pasemos ahora al corazón de la tormenta, el petróleo. El crudo sigue siendo la energía que mueve la economía global. Y los conflictos geopolíticos recientes han convertido su mercado en una montaña rusa. La guerra en el Medio Oriente y la crisis del estrecho de Hormuz, donde los buques han sido interceptados y las rutas de suministro se han visto amenazadas, han reducido la oferta disponible y empujado los precios a niveles que no veíamos desde la gran crisis de 2008. En 2024, el barril superó los $100 y en los últimos meses ha rondado los $120, una cifra que vuelve a encender la alarma en los mercados. ¿Qué consecuencias tiene eso para la economía real? Primero, los costos de producción para las fábricas y las empresas de logística suben de golpe. Cada tonelada de materias primas ahora cuesta más, lo que se refleja en precios más altos al consumidor. Segundo,
El transporte, tanto de mercancías como de personas, se encarece. Los camiones, los aviones y los barcos queman más combustible, y ese gasto adicional se traslada a los precios de los productos que llegan a las estanterías. Tercero, los hogares ven cómo sus facturas de energía se disparan, lo que reduce el ingreso disponible para otros gastos y alimenta la presión inflacionaria. Este contexto recuerda a episodios históricos de estanflación, cuando la inflación sube mientras el crecimiento económico se debilita. En esa época, los salarios perdían poder adquisitivo y el desempleo se mantenía elevado, una combinación que generó un gran malestar social. Hoy, con la volatilidad del crudo, podríamos estar caminando hacia una situación similar si no se toman decisiones estratégicas. Imagínate una empresa manufacturera mediana que depende del acero importado y de la energía eléctrica para operar. Si el precio del crudo sube un 20%, sus costos de insumos pueden aumentar 15%, lo que obliga a subir los precios de sus productos o a reducir márgenes. Esa decisión, a su vez, impacta a los consumidores, que pagan más por los mismos bienes, y el ciclo inflacionario se retroalimenta. ¿Qué piensas tú de este escenario? Déjame tu opinión en los comentarios, porque la interacción de estos factores es tan compleja que siempre es útil escuchar diferentes perspectivas. En medio de esta tormenta, el dólar actúa como un refugio seguro. Cuando la incertidumbre crece, los inversionistas buscan proteger su capital en la moneda más estable del planeta, y eso hace que el dólar se fortalezca. En los últimos meses, el dólar ha alcanzado niveles cercanos a los máximos del año, impulsado tanto por la volatilidad del petróleo como por la expectativa de que los bancos centrales mantengan o incluso suban las tasas de interés para combatir la inflación. Un dólar fuerte encarece las importaciones para los países que no tienen una moneda fuerte, lo que a su vez incrementa sus deudas externas y presiona aún más sus economías. Si este análisis está despertando tu curiosidad y te está abriendo los ojos, considera suscribirte al canal. Así no te perderás los próximos episodios donde profundizaremos en las posibles medidas que gobiernos y empresas pueden tomar para mitigar estos riesgos. Además, si sientes que la información te resonó, dale like para que el algoritmo lo note y más personas puedan beneficiarse. En los próximos minutos continuaremos explorando cómo la combinación de inflación, petróleo y dólar está creando un efecto dominó que afecta a consumidores, empresas y gobiernos por igual. Vamos a ver cómo los bancos centrales están debatiendo entre subir tasas para frenar la inflación o bajarlas para estimular el crecimiento, y qué decisiones podrían cambiar el rumbo de la economía mundial en los próximos años. Mantente atento, porque lo que viene a continuación podría marcar la diferencia entre navegar la tormenta o verse arrastrado por ella. Los responsables de la política monetaria de los principales bancos centrales se encuentran frente a una encrucijada que no se había visto desde la década de los 70. Por un lado, la presión inflacionaria sigue latente en economías que todavía se recuperan de la disrupción de las cadenas de suministro y del aumento sostenido de los precios de la energía. Por otro, el crecimiento económico muestra señales de desaceleración, especialmente en los sectores más dependientes del consumo interno y de la inversión productiva. En este contexto, la decisión de subir tasas de interés no es tan sencilla como parece. Cada punto porcentual adicional implica un encarecimiento del crédito que afecta tanto a las empresas como a los hogares, reduciendo la capacidad de gasto y, a la larga, pudiendo desencadenar una recesión más profunda. Sin embargo, mantener una política laxista cuando la inflación amenaza con volver a niveles de doble dígito también conlleva riesgos de desanclar las expectativas de precios, lo que a su vez generaría una espiral inflacionaria difícil de controlar. En los últimos meses, los comités de política monetaria han adoptado una postura de vigilancia estrecha, ajustando sus pronósticos de inflación en función de los indicadores de precios de la energía y de los flujos de capital internacionales. Los analistas señalan que la fuerza del dólar, impulsada por la búsqueda de refugio seguro, está creando una presión adicional sobre los países que dependen de la importación de combustibles y de materias primas.
En economías emergentes con deudas denominadas en dólares, el encarecimiento de la moneda americana se traduce en mayores pagos de intereses, lo que limita el margen de maniobra fiscal y aumenta la vulnerabilidad a la volatilidad externa. Por ejemplo, en algunos países latinoamericanos, la combinación de una inflación persistente, un precio del crudo en alza y una moneda local debilitada está generando un círculo vicioso donde la depreciación alimenta la inflación y la inflación, a su vez, alimenta la depreciación. Los gobiernos, conscientes de esta dinámica, están explorando una serie de medidas para mitigar el impacto de la tormenta económica. En el ámbito fiscal, algunos estados están priorizando la reducción de subsidios a los combustibles, una decisión que, aunque dolorosa a corto plazo, busca liberar recursos para inversiones estratégicas en infraestructura energética y en transición verde. Otros están impulsando programas de apoyo directo a los hogares más vulnerables, mediante transferencias monetarias o bonos de consumo, con el objetivo de proteger el poder adquisitivo y evitar un aumento de la desigualdad. En el sector privado, las empresas están revisando sus cadenas de suministro, diversificando proveedores y buscando fuentes de energía alternativas para reducir la exposición a los picos de precios del petróleo. Además, muchas compañías están adoptando estrategias de cobertura financiera, utilizando contratos de futuros y opciones para fijar precios de materias primas y protegerse de la volatilidad del mercado. Esto es solo el principio de la transición. Para entender las fuerzas que realmente mueven los mercados globales y las estrategias que nadie te cuenta, suscríbete a Mercado Revolucionario y activa la campanita. En el plano internacional, los organismos multilaterales están llamando a una mayor coordinación entre bancos centrales y autoridades fiscales. La idea central es evitar políticas contradictorias que puedan exacerbar la inestabilidad. Por ejemplo, si un banco central eleva agresivamente las tasas, mientras un gobierno mantiene un gasto expansivo sin considerar el contexto inflacionario, el resultado podría ser una sobrecarga del sistema financiero. Por ello, se están planteando mesas de trabajo conjuntas, donde se analizan escenarios de choque y se diseñan respuestas coordinadas que permitan amortiguar los efectos adversos sin sacrificar la estabilidad a largo plazo. Una de las preguntas que surge naturalmente es ¿cómo podrían evolucionar los precios del petróleo en los próximos años? ¿Y qué implicaciones tendría eso para la inflación mundial? Algunos expertos sugieren que si las tensiones geopolíticas en el Oriente Medio se intensifican, el suministro de crudo podría verse restringido aún más, lo que empujaría los precios a niveles que no se habían visto desde la crisis del 2008. En cambio, si los avances tecnológicos en energías renovables y la adopción masiva de vehículos eléctricos se aceleran, la demanda de petróleo podría estabilizarse o incluso disminuir, lo que tendría un efecto moderador sobre la inflación de los combustibles. Sin embargo, la transición energética lleva tiempo y requiere inversiones significativas, por lo que en el horizonte inmediato es probable que el petróleo siga siendo un factor determinante en la evolución de los precios al consumidor. En cuanto al dólar, su papel como refugio seguro parece consolidado, pero también genera tensiones en la balanza comercial de las economías que dependen de exportaciones de bienes y servicios. Un dólar fuerte encarece las exportaciones de los países con monedas más débiles, reduciendo su competitividad en los mercados internacionales. Al mismo tiempo, las importaciones se vuelven más costosas, lo que alimenta la inflación interna. Algunos analistas proponen que una política de tipos de cambio más flexible, acompañada de reservas internacionales robustas, podría ayudar a mitigar estos efectos. Otros, sin embargo, argumentan que la estabilidad del tipo de cambio es esencial para mantener la confianza de los inversionistas y evitar fugas de capital. En los últimos meses hemos visto ejemplos claros de cómo la interacción entre inflación, petróleo y dólar puede desencadenar situaciones críticas en distintos rincones del planeta. En una nación del sudeste asiático, el aumento del precio del crudo provocó un salto abrupto en los costos de transporte marítimo, lo que a su vez elevó los precios de los alimentos básicos importados.
La población, ya afectada por una inflación moderada, vio cómo su canasta básica se encarecía rápidamente, lo que generó protestas y presiones sobre el gobierno para que interviniera. En otro caso, una economía europea con una dependencia significativa del gas natural experimentó una escalada de los precios energéticos que obligó a los reguladores a imponer topes temporales a las facturas de electricidad. Una medida que, aunque alivió a los consumidores, puso en riesgo la rentabilidad de las empresas generadoras de energía. Estos ejemplos ilustran que no hay una solución única. Cada contexto requiere un enfoque adaptado a sus particularidades. A medida que nos adentramos en este escenario complejo, es importante recordar que la información y la anticipación son herramientas poderosas. Conocer los indicadores clave como la evolución de los precios del petróleo, los movimientos del tipo de cambio y las decisiones de política monetaria permite a los ciudadanos y a las empresas prepararse mejor ante posibles sobresaltos. Por ejemplo, diversificar fuentes de ingreso, reducir la exposición a deudas en moneda extranjera y buscar alternativas de energía más eficientes pueden marcar la diferencia entre resistir la tormenta o sucumbir a ella. Del mismo modo, los gobiernos que implementen políticas flexibles, orientadas a la estabilidad macroeconómica y al apoyo social, estarán mejor posicionados para mantener la cohesión social y la confianza del sector privado. En este punto me gustaría saber cuál es tu perspectiva sobre el futuro cercano. ¿Crees que la combinación de inflación, precios del crudo y fortaleza del dólar será suficiente para desencadenar una recesión global? ¿O piensas que los ajustes de política y las innovaciones tecnológicas podrán amortiguar el impacto? Deja tus ideas en los comentarios. La discusión colectiva nos ayuda a entender mejor los matices de este fenómeno. Si este análisis te ha resultado útil y te ha dado una visión más clara de los retos que enfrentamos, te invito a darle like al video. Tu apoyo permite que el algoritmo reconozca el contenido y lo comparta con más personas que pueden beneficiarse de esta información. Además, si aún no lo has hecho, suscríbete al canal para no perderte los próximos episodios, donde profundizaremos en estrategias específicas que empresas y gobiernos están adoptando para navegar esta tormenta económica. Cada semana publicamos análisis detallados, entrevistas con expertos y casos de estudio que te ayudarán a mantenerte al día con los movimientos del mercado global. A continuación, vamos a desglosar algunas de las medidas concretas que están considerando los bancos centrales más influyentes. En primer lugar, la política de tasa de interés neutral está siendo reevaluada. La idea es encontrar un punto intermedio que logre contener la inflación sin asfixiar la demanda. En segundo lugar, algunos bancos están experimentando con la flexibilización de sus programas de compra de activos, lo que les permite inyectar liquidez al sistema financiero sin depender exclusivamente de la reducción de tasas. Finalmente, la comunicación clara y predecible se ha convertido en una herramienta esencial. Al ofrecer guías sobre la dirección futura de la política, los bancos buscan anclar las expectativas de inflación y reducir la incertidumbre en los mercados. En el sector privado, las empresas están adoptando un enfoque de resiliencia operativa. Esto implica invertir en tecnologías que optimicen el uso de energía, como sistemas de gestión inteligente de la demanda y fuentes renovables in situ. Además, la diversificación geográfica de la producción está ganando terreno, ya que permite a las compañías mitigar el riesgo de interrupciones en una región específica. En términos financieros, la utilización de instrumentos de cobertura como contratos de futuros sobre el crudo y swaps de divisas se está volviendo una práctica estándar para proteger los márgenes de beneficio frente a la volatilidad de los precios. Otro aspecto que no podemos pasar por alto es la dimensión social. La presión inflacionaria afecta de manera desproporcionada a los hogares de menores ingresos, que destinan una mayor proporción de su presupuesto a alimentos y energía. Por ello, los gobiernos están explorando programas de subsidios focalizados que dirigen recursos directamente a los sectores más vulnerables, evitando distorsiones en el mercado. Al mismo tiempo, la educación financiera se ha convertido en una prioridad.
Al empoderar a la población con conocimientos sobre gestión de deudas, ahorro e inversión, se fortalece la capacidad de resistencia ante choques económicos. Mirando hacia el futuro, es probable que veamos una mayor integración de políticas macroeconómicas con objetivos de sostenibilidad ambiental. La transición hacia una economía baja en carbono no solo es una respuesta a la crisis climática, sino también una forma de reducir la dependencia del petróleo y, por ende, la vulnerabilidad a los choques de precios. Los gobiernos están incentivando la adopción de energías limpias mediante subsidios a la instalación de paneles solares, incentivos fiscales para la producción de biocombustibles y apoyo a la investigación en tecnologías de almacenamiento de energía. Estas iniciativas, si bien requieren tiempo y capital, prometen estabilizar los precios de la energía a largo plazo y ofrecer una mayor seguridad económica. En conclusión, la interacción entre inflación, precios del petróleo y la fortaleza del dólar está configurando un escenario complejo que demandará decisiones cuidadosas y coordinadas. La historia nos muestra que los periodos de alta inflación combinada con estancamiento económico pueden ser particularmente difíciles de superar, pero también nos brinda lecciones sobre la importancia de la disciplina fiscal, la flexibilidad monetaria y la innovación estructural. Cada actor, gobiernos, bancos centrales, empresas y ciudadanos tiene un rol crucial en la respuesta colectiva. Mantener un enfoque proactivo basado en datos y en la anticipación de riesgos será esencial para navegar esta tormenta sin perder el rumbo. ¿Qué acciones concretas piensas que deberías tomar tú mismo para proteger tu economía personal ante esta situación? ¿Has empezado a revisar tus gastos, a buscar fuentes de ingreso adicionales o a considerar inversiones más seguras? Comparte tus planes y experiencias en los comentarios. La comunidad puede aprender mucho de los ejemplos reales. Esta es solo una pieza del rompecabezas. Si buscas descifrar las tendencias que están rompiendo las reglas establecidas y conocer a los protagonistas que están creando el futuro, suscríbete a Mercado Revolucionario y activa la campanita. Prepárate, porque lo que viene va a sacudir todo lo que conoces.